Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. A todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder conectarse por los medios de comunicación para poder participar del estudio que cada día realizamos del último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo. Es el mensaje de salvación por fe y gracia, el mensaje precioso de justificación por la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, la salvación plena y completa por medio de la justicia de Cristo. Necesitamos comprender realmente cómo es una verdadera salvación por fe y gracia solamente, y cómo se produce una obediencia perfecta y completa de las leyes de Dios o de la palabra de Dios de la Biblia. Primeramente, necesitamos entonces conocer los requisitos, las condiciones que la palabra de Dios presenta, es decir, la parte del hombre para poder apropiarse de la salvación. Estamos estudiando esta serie de estudios de una completa entrega a Cristo de nuestras vidas para poder recibir el perdón y la justicia de Cristo. Estamos en el estudio número 408 de esta serie. El justo vivirá por la fe. Hemos comenzado a estudiar cómo este último mensaje de misericordia al mundo ha sido presentado en 1888. Así como Jesús vino hace 2000 años atrás para poder revelar a Dios verdaderamente, para traer una verdadera religión, una verdadera salvación, una verdadera obediencia a la palabra de Dios, o un cumplimiento real y verdadero de los mandamientos de Dios. Pero esa salvación o esa forma, el método verdadero de obediencia que Cristo trajo, fue rechazado hace 2000 años atrás por el pueblo judío. Así también en 1888, el mensaje de salvación, Cristo nuestra justicia, que era el comienzo de la lluvia tardía y del fuerte pregón, fue rechazado, porque el pueblo adventista, por aferrarse tanto a la ley y por enseñar solamente la ley y dejarlo en un lugar secundario a Cristo, el pueblo adventista quedó, dice, seco como las colinas de Gilboa en la vida espiritual. Una vida espiritual sin Cristo, sin el Espíritu Santo. Algún poder, dice, cortó el cable que lo unía a Cristo y se fueron a la mar sin mapa ni compás. Las advertencias y los mensajes de súplica, las amonestaciones, los llamados al reavivamiento y al arrepentimiento no produjeron ningún efecto en el pueblo adventista en ese entonces.
los llamados eran abundantes. Hemos considerado hasta aquí ya una carta, un escrito que la hermana Elena White elaboró para mandar a todos los delegados que iban a asistir en el Congreso de 1888, en el cual, hemos visto, llamaba a un estudio personal de la Biblia y daba a conocer de que el ministerio, los líderes, se habían conformado solamente con la teoría y no tenían la palabra, la verdad en sus corazones. Por eso la vida religiosa del pueblo adventista era una vida externa, formalismo, legalismo en otras palabras. No había vida espiritual, no había una experiencia verdadera en vida espiritual. Por eso Dios, por amor al pueblo adventista, envió el mensaje de Cristo nuestra justicia, lo que faltaba en la experiencia de los adventistas de ese tiempo. Y Dios llamó a los pastores Jones y Waggoner, quienes en ese tiempo entregaron sus vidas para poder investigar, estudiar, escudriñar profundamente la Biblia y los libros del Espíritu Profecía, y llegaron a comprender que el pueblo adventista necesitaba a Cristo nuestra justicia, que el pueblo adventista solamente se había quedado con la justicia de la ley escrita, y se habían ocupado solamente a cumplir la ley escrita, y no tenían la ley en el corazón, no tenían el amor de Dios en el corazón, no tenían a Cristo morando en el corazón, y no tenían el Espíritu Santo en el corazón, por lo tanto no estaban convertidos, solamente estaban medio convertidos, no tenían fe verdadera, solo tenían fe superficial, una fe teórica, una fe intelectual. Por eso Dios suscitó en el Congreso de Minneapolis, donde asistieron más de 90 delegados, utilizó como instrumento en sus manos a los pastores Jones Waggoner, que presentaron el mensaje de la justificación por la fe. Realmente era el mensaje de los 3 ángeles en verdad, la esencia. Y también era el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Y cuando la hermana Elena White escuchó la presentación del mensaje de la justicia por la fe, ella reconoció que era el mismo mensaje que Dios le había dado a ella. Por eso dice la hermana Elena White, al oír, dice, por primera vez el mensaje, se llenó de alegría. Fue la constatación de que estaba sucediendo algo trascendente, la proclamación de un tipo de fe como esa convertía a quienes lo aceptaban en obedientes a todos los mandamientos de Dios, la fe que obra por el amor. Ella comprendió claramente, porque el mensaje de justificación por la fe, esa fe que presentaron, llevaba a una entrega completa
y a una obediencia perfecta y plena de los mandamientos de Dios, la misma que Pablo había presentado, la fe que obra por el amor. Ella dijo por primera vez en los 45 años, ese mensaje estaba dando a los pecadores, la iglesia está llena de ellos, el don del arrepentimiento, y borraría los pecados y los prepararía para encontrarse con Jesús sin resultar confundidos ante su presencia. Era un mensaje que preparaba para la venida de Cristo, llevaba al arrepentimiento, a la conversión, al nuevo nacimiento y recibir el carácter, la justicia de Cristo. Después que el mensaje hubiese hecho su obra en la iglesia, habría de extenderse a todo el mundo. Estaba a punto de suceder aquello que los antiguos profetas y los apóstoles esperaron tan ansiosamente. Así como la venida del Mesías era el evento tan esperado en el tiempo del pueblo de Israel, así en el pueblo adventista, la lluvia tardía era el evento más esperado. Pero ese evento de la lluvia tardía estaba ya manifestándose en 1888 por medio de la presentación del mensaje de la justificación por la fe. Y el pueblo adventista no reconoció, no discernió, porque Apocalipsis 3, 14 al 18 dice que estaban ciegos. Así que los dos mensajeros se basaron especialmente en el libro de Romanos y Gálatas, pero presentaron el mensaje que Pablo había presentado. Y también los reformadores de la Edad Media habían comprendido y habían presentado. Lutero había llegado a la conclusión de que el justo vivirá por la fe. Entonces, Jones y Waggoner no restaron, dice, importancia a la obediencia a la ley de Dios. Al contrario, el mensaje que llevaron reconciliaba los corazones con Dios, reconciliando así sus vidas con la santa ley de Dios. Pero el pueblo adventista comprendieron de que Jones y Waggoner estaban restando importancia a la ley de Dios. Es por ello que la obediencia brotaba del interior, no siendo algo impuesto por una motivación basada en el temor al castigo o en el amor a la recompensa. La obediencia que enseñaba el pueblo adventista era una obediencia externa, de obedecer la ley escrita en la Biblia. Y esa obediencia era motivado por huir del castigo de la transgresión y por amor a la recompensa de la salvación. Pero Jones y Waggoner presentaron de que lo principal, lo esencial, lo más importante era aceptar a Cristo, que es el amor verdadero, que es la ley real, aceptar en el corazón, para que la obediencia brote del interior del corazón en una forma espontánea, natural y voluntaria, sin que sea impuesto por la iglesia o por líderes o por maestros religiosos. Y Elena White no cabía en sí de gozo porque finalmente la justificación por la fe presentada de forma adecuada motivaría y convencería a las personas
a que santificaran el sábado, apartándolo del resto de los días comunes de labores. La razón por la cual los dos mensajeros vieron la justificación por la fe en una luz renovada es porque integraron esa verdad en la singular comprensión adventista de la purificación del santuario. Así que Jones y Waggoner unieron la justificación por la fe, tal como Pablo predicaba, como Lutero también predicaba, ahora lo unieron con la purificación del santuario. Noción que escapó a la comprensión tanto de los reformadores de antaño como de los guardadores del domingo de hoy. Se trata de la justicia por la fe enmarcada en el día cósmico del gran día de la expiación. Ambas verdades, la justificación por la fe o salvación por fe y gracia, y el santuario, confluyeron como lo hacen dos ramales de un río antes de desembocar en el mar. En otras palabras, eran como dos ríos que se unen para desembocar en el mar. Por eso los profetas del Antiguo Testamento dijeron: el Evangelio de salvación, la salvación en Cristo Jesús, la salvación por fe y gracia, la salvación por medio de la justicia de Cristo, será, dice, un mensaje como las aguas cubren la mar. Entonces necesitaba unir dos mensajes, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Esas renovadas verdades que ni los reformadores del siglo XVI, ni los protestantes o católicos contemporáneos pudieron ver, fueron lo que Elena White denominó grandes ideas, la verdad presente, una preciosa verdad. Elena White resultó afligida al comprobar que, incluso entre los adventistas presentes en 1888, abundaban quienes carecían de una comprensión cabal del día de la expiación. Hoy sucede aún en mayor grado el desconocimiento e indiferencia para poder comprender cabalmente y en una forma completa el mensaje del santuario y el mensaje de la salvación. Entonces necesitamos considerar dos aspectos importantes del plan de salvación y dos importantes aspectos del mensaje de la justificación por la fe tal como se presentó en 1888. Para ser motivados, para analizar en una forma detallada cómo la hermana White presentó el mensaje de la justicia por la fe en el Congreso de 1888. Y luego podremos también analizar y estudiar cómo Jones y Waggoner presentaron el mensaje de la justicia por la fe, lo cual necesitamos redescubrir en este tiempo actual. Entonces la primera pregunta que necesitamos hacernos es: ¿por qué es tan importante el tema de 1888? No podemos avanzar de aquí en adelante olvidando el pasado. Tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. Como dice Pablo, el pueblo de Israel que iba tras una ley de justicia, como por obras de la ley,
no alcanzó justicia, no alcanzó salvación. Y no aceptaron a Cristo y rechazaron a Cristo. Nos debe llevar a una sabia reflexión acerca de la historia de los judíos y la historia del pueblo adventista en 1888. Los judíos y aún los habitantes del mundo no pueden ignorar la historia de Jesucristo y continuar como si no hubiera sucedido. Los judíos y el mundo entero perdieron la salvación cuando rechazaron a Cristo hace 2000 años atrás. Y ahora los adventistas y todos los religiosos, desde 1888 hasta el día de hoy, al ignorar la historia, estamos en peligro de repetir el mismo error. El gran pecado de arrogancia del presente consiste en olvidar las lecciones del pasado. Como dice Pablo, que todas las cosas que les acontecieron al pueblo de Israel son una advertencia para que nosotros no podamos cometer los mismos errores. Y como adventistas estamos perdiendo el mensaje del tercer ángel en verdad. Tenemos el ejemplo de José y María cuando llevaron a Jesús a Jerusalén, cuando Jesús tenía 12 años. Y allí en Jerusalén perdieron al niño Jesús en una distracción. Cuando regresaban de la Pascua de Jerusalén, tuvieron que volver en su búsqueda de Jesús. Hoy necesitamos volver a buscar e investigar el mensaje de la justicia por la fe. No solamente hemos de recuperar lo que hemos perdido, además tenemos que aprender la lección a fin de no repetir otra vez el mismo error que los judíos cometieron al rechazar a Cristo, y el mismo error que cometieron los adventistas en el Congreso de Minneapolis. Más de 90 delegados rechazaron a Cristo nuestra justicia. Y un escritor, Jorge Santillana, dice: una nación que desconoce su historia está condenada a repetirla. Entonces eso indica de que si nosotros vamos a desconocer la historia de 1888, indefectiblemente estamos condenados a repetir hoy en día el mismo rechazo. Por eso este estudio nos debe motivar a conocer realmente ahora cómo fue predicado el contenido de el mensaje de Cristo nuestra justicia por Elena White en 1888. Esa es la primera tarea que nos estamos colocando. Y luego también estudiaremos cuál fue el contenido del mensaje, cómo predicaron Jones y Waggoner. El Dios del cielo honró a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1888, encomendándole la custodia del mensaje de Apocalipsis 18. Ese mensaje tenía que iluminar la tierra con su gloria, ser el mensaje final del Evangelio al mundo. Pero ahora es doloroso para los judíos el recapacitar sobre Jesús de Nazaret, y para nosotros es también doloroso considerar 1888, la triste historia. Pero sin embargo, es necesario, es esencial
y no podemos continuar nuestra vida religiosa desconociendo toda aquella historia de rechazo y también ignorando el contenido, la esencia del mensaje de 1888. Si elegimos abandonar el papel que el cielo nos señaló como pueblo, entonces podemos olvidar 1888 y proseguir descuidadamente nuestro propio camino, procurando mantenernos como si nada hubiera acontecido, esperando ciegamente la lluvia tardía en el futuro, ignorando que la lluvia tardía comenzó a derramarse en 1888. Entonces, si la lluvia tardía comenzó ya en 1888, con el mensaje de la justicia de Cristo, podemos leer en Mensajes Selectos, tomo 1, 425, que dice así la historia, el escrito: el tiempo de prueba está justamente encima de nosotros. ¿Cuál era el tiempo de prueba que estaba por acontecer en 1888? Era las leyes dominicales que se iban a establecer en el Congreso de Estados Unidos y iba a iniciarse la persecución. Aún ya algunos adventistas en algunos estados ya estaban siendo encarcelados por trabajar en domingo. Ese era el tiempo de prueba que estaba justamente encima del pueblo adventista. Y dice, y el fuerte clamor del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará la tierra. Así que el fuerte clamor del tercer ángel, la luz del ángel de Apocalipsis 18, que se producirá con la lluvia tardía, ya estaba comenzando en 1888. En forma de la presentación del mensaje de la justificación por la fe. Y toda esa obra de Dios que se estaba comenzando a realizar prácticamente fue resistido y fue rechazado. Entonces, no está sucediendo hoy. Así que debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué no está sucediendo hoy lo mismo? Si el fuerte clamor o fuerte pregón comenzó hace más de 100 años atrás, en 1888, ¿por qué estamos todavía aquí en este mundo? Si el fuerte clamor comenzó a iluminar la tierra con su gloria hace 133 años, ¿por qué está en tinieblas aún una gran parte del mundo? Y nosotros continuamos como si nada hubiese sucedido. Parecemos no comprender lo que Dios quiere hacer por nosotros. En ese mensaje está contenido lo que Dios quiere hacer por nosotros y en nosotros. Rechazaron el fuerte clamor, rechazaron a la profetisa Elena White y rechazaron la lluvia tardía que se detuvo por ese rechazo. Y el libro Mensajes Selectos, tomo 1, 276 dice: la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos E. J. Waggoner y
atejones. ¿Qué es lo que motivó la oposición? Opiniones preconcebidas. ¿Cuáles eran esas opiniones preconcebidas? Aferrarse a la ley y a la ley. Y aferrarse a los hitos sin comprender los hitos. Suscitando, dice, esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirlos. Así que Satanás tuvo éxito en producir aquella oposición y rechazo. El enemigo les impidió, dice, que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Así que, si por lo menos, aunque sea un remanente, un pequeño grupo, hubieran aceptado el mensaje, entonces, dice, la verdad, que es Cristo, hubiera sido llevado al mundo, así como en los días de los apóstoles, en el día de Pentecostés. Y esa obra y ese acontecimiento prácticamente se postergó hasta nuestros días. Así que observar cómo esa eficiencia les habría permitido llevar la luz al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. ¿Veis que está hablando? ¿De qué está hablando? Del derramamiento del Espíritu Santo. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con la gloria en gran medida ha sido mantenida, dice, lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Hasta hoy, esa luz ha sido mantenida lejos del mundo. Qué triste haber estado luchando contra el Espíritu Santo. Como resultado de ello, el Espíritu Santo se comenzó a retirar del mundo y de la Iglesia. Nos sentimos muy seguros sabiendo que el Espíritu Santo ha de ser retirado del mundo, pero será también retirado de aquellos que resistan al testimonio directo dado por el testigo fiel a la Iglesia de Laodicea. Comprobemos lo que estamos comentando en el libro Testimonio para los Ministros, páginas 90 y 91. Allí en la página 90 dice que en 1888 Dios envió, dice, un preciosísimo mensaje, el último mensaje de misericordia al mundo por medio de los pastores Jones y Wagoner. Pero ¿qué aconteció? La página 91 dice: el Espíritu de Dios se está apartando de muchos de entre el pueblo. ¿De cuál pueblo? Del pueblo adventista. Muchos han entrado en senderos oscuros y secretos, y algunos dicen nunca volverán. Continuarán tropezando hasta su ruina. Han tentado a Dios, han rechazado la luz de la justificación por la fe. El único remedio es creer en la verdad, aceptar la luz. Sin embargo, muchos han escuchado la verdad hablada con demostración del Espíritu y no solamente han rehusado aceptar el mensaje, sino que han odiado la luz y han odiado, dice, a los mensajeros. Estos hombres colaboran en la ruina de sus almas. Se han interpuesto entre la luz enviada del cielo y la gente.
han pisoteado la palabra de Dios y están afrentando al Espíritu Santo. Todo eso ha acontecido desde 1888 hasta el día de hoy. Si en este tiempo el mensaje de la justicia por la fe no se le da importancia, no se investiga, no se recupera a Cristo, entonces, ¿qué acontecerá? Acontecerá lo mismo que aconteció a los adventistas. Apartarse del sendero correcto, estar en senderos oscuros y quedar desamparados como los judíos quedaron desamparados después de rechazar a Cristo y en el año 70 sufrieron las consecuencias del rechazo. Pero si queremos desempeñar el papel que el cielo nos señaló en las horas finales de la historia de esta tierra, entonces es imprescindible que recuperemos lo que hemos perdido. Ahora, la segunda pregunta que necesitamos responder es, la primera pregunta entonces, ¿por qué es importante? Es importante recuperar ese mensaje porque Dios quiere utilizarnos en este tiempo para dar el fuerte pregón con el carácter de Cristo, con la justicia de Cristo. Pero la segunda pregunta a responder es el contenido del mensaje. ¿Cuál era el contenido del mensaje? El contenido del mensaje de la justificación por la fe es, primeramente, aceptar el perdón gratuito por fe y gracia por medio del arrepentimiento. Y el pueblo adventista y todo el mundo cristiano, hasta el día de hoy, todos aceptan y predican el perdón. Y también es aceptar a Cristo como nuestro sustituto. Aceptar que la vida de Cristo garantiza la salvación. Aún también esa parte del mensaje está siendo aceptado. Pero ¿qué es lo que fue rechazado? Lo que fue rechazado es la gloria de Dios, la gloria de Cristo, la vida de Cristo. Cuando el pecador acepta, dice, el perdón, acepta a Cristo, necesita también entregar su vida completamente para recibir el carácter de Cristo, la imagen de Cristo en el nuevo nacimiento engendrado por el Espíritu Santo. Esa es la parte que fue rechazado en 1888. Veamos entonces, con respecto al contenido mismo del mensaje, su análisis objetivo demuestra que no ha sido todavía recuperado ese mensaje en su totalidad. Solamente hoy se enseña parcialmente. Abundaremos en ello a medida que consideremos las cuestiones que vamos a comenzar a estudiar. Entonces, ¿cuáles son los hechos con respecto si el mensaje fue aceptado o rechazado en 1888? Escritores sinceros y predicadores también sinceros han pretendido que el mensaje de la justificación por la fe después de 1888 fue aceptado y que se lo ha venido proclamando clara y poderosamente desde entonces. Entonces, si eso es así, hay ciertas cuestiones embarazosas que exigen una respuesta clara.
nos haremos 3 preguntas. ¿Por qué la Iglesia en general? ¿Por qué en la Iglesia en general hay falta de espiritualidad y hay tibieza? Más de 100 años después de haber aceptado el comienzo de la lluvia tardía y el fuerte pregón. En otras palabras, si se ha aceptado ya después el mensaje de la justificación por la fe, que es el comienzo de la lluvia tardía y el comienzo del fuerte pregón, la luz que iluminará el mundo, entonces ¿por qué hay frialdad? ¿Por qué hay falta de espiritualidad? ¿Por qué hay falta de poder? Y solamente hay tibieza. La segunda pregunta: ¿por qué no se ha completado la comisión evangélica y se ha preparado un pueblo para la segunda venida de Cristo? ¿Por qué el evangelio entonces no se ha predicado con poder, como fuego en el rastrojo, o como las aguas cubren la mar, o como la luz que iluminará todo el mundo? Esa es la segunda pregunta a responder. Y si no se ha cumplido la comisión evangélica, como las aguas inundan el mar, como la luz de Apocalipsis 18 que ilumina el mundo, entonces prácticamente todavía no se ha aceptado ni se conoce el contenido del mensaje. En otras palabras, no se tiene la luz de la justicia por la fe, porque el que tiene la luz ilumina el mundo. Así como cuando el sol sale en el amanecer, ilumina toda la tierra. Una tercera pregunta: ¿por qué no ha regresado el Señor Jesús por segunda vez? Porque la hermana Huay dijo que y la Biblia dice que cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo con poder, Jesús regresará por segunda vez. ¿Por qué no ha regresado? Porque su pueblo no tiene el carácter de Cristo, no tiene la luz para iluminar el mundo, no tiene la gloria de Dios. Así que entonces, si el mensaje fue el comienzo del fuerte clamor de Apocalipsis 18, entonces algo no ha funcionado como debe ser, pues aquí estamos más de un siglo después, cuando sabemos que el fuerte clamor tenía que propagarse como fuego en el rastrojo. Así escribió la hermana White en la revista Heraldo del 15 de diciembre de 1885 y está registrado en Mensajes Selectos tomo 1, 138. Hoy en día miles, millones de religiosos, incluidos musulmanes, hindús, siguen en la total ignorancia en lo referente a una comprensión inteligente y clara del mensaje del tercer ángel. En verdad, tampoco en el mundo cristiano ha tenido ningún impacto el mensaje del tercer ángel en verdad. En el año 1893, después de 5 años, de 1888, Elena White escribió y dijo en el boletín de la Conferencia General de 1893, página 19, si el mensaje hubiera sido aceptado, la comisión evangélica podría haberse completado y Cristo ya hubiera venido. Algunos consideran
que fue ingenua al considerar esa posibilidad antes de la era de la televisión, de los aviones, de las computadoras, de la tecnología. Pero no deben olvidar que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1, 14 al 16. En el tiempo del pueblo de Israel, muchos israelitas incrédulos debieron dudar que David pudiera abatir, vencer a Goliat con unas piedras y una honda. Pero sin embargo, David venció al poderoso Goliat. Así, hoy en día, solo necesitamos el Evangelio de Dios con poder para iluminar el mundo y para inundar como las aguas inundan el mar con el mensaje de Cristo nuestra justicia. O también, muchos debieron también dudar que Gedeón, solamente con 300 hombres, pudieran derrotar a los madianitas. Pero así ocurrió. Entonces también, si hoy, o si en 1888, 300 adventistas hubieran aceptado, ya el fuerte pregón se hubiera dado y ya Cristo hubiera venido. De la misma manera en este tiempo actual, si solamente 300 creyentes religiosos en todo el mundo aceptaran este mensaje, recuperaran este mensaje y entregaran sus vidas completamente a Cristo, entonces serían beneficiados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da poder al Evangelio, da poder a la vida cristiana, da poder a la proclamación del Evangelio. Estamos en un tiempo en el cual necesitamos realmente estudiar de veras, analizar detenidamente, por la gracia de Dios, la historia de 1888. Ya sabemos que el mensaje fue rechazado, hubo oposición, pero lo que nos interesa ahora es cuál es el contenido del mensaje, cuál es la esencia del mensaje que da poder a la vida del creyente. Entonces, comenzaremos a analizar, a estudiar detenidamente. Dispondremos tiempo. Necesitamos disponer nuestro tiempo para que este Evangelio realmente tenga poder en este tiempo. No solo necesitamos dedicar nuestro tiempo, necesitamos dedicar nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestra preparación para poder dedicar a investigar realmente el mensaje propiamente dicho, Cristo nuestra justicia. 3. Necesitamos también dedicar todos nuestros recursos, todas nuestras riquezas, invertir totalmente para poder investigar y para poder llevar ese mensaje al mundo. Y 4, necesitamos
entregar nuestra vida, nuestro cuerpo, alma y espíritu a este mensaje. Así solamente entonces podremos ser beneficiados con esta gran bendición. Dice el precioso mensaje, es decir, que vale mucho, vale más que el tiempo, vale más que los talentos y los dones, vale más que las riquezas, vale más que nuestra vida. Así Jesús se presentó hace 2000 años atrás cuando vino a este mundo. Jesús se presentó como la perla de gran precio. Jesús se presentó como el tesoro escondido, la mina escondida. Ahí tenemos dos parábolas. Jesús dijo, el hombre buscador de perlas encontró, dice, la perla de gran precio. E invirtió todo para comprarlo y se apropió. Y también presentó la parábola del buscador de las minas. Y cuando encontró, dice, la mina escondida, se fue a su casa, a su familia, y vendió, dice, todo lo que tenía. Invirtió todo lo que tenía para comprar ese campo, esa mina, y abandonó todo lo que tenía y se ubicó exactamente en ese terreno, en esa mina, para ser rico verdaderamente y para asegurar su vida, su felicidad para siempre. ¿Quién era la mina escondida? Era Cristo. ¿Quién es el tesoro escondido? Cristo. ¿Quién es la perla de gran precio? Cristo. Entonces, por eso, en Testimonio para Ministros, página 90, dice, Dios envió, dice, por medio de los pastores Jones y Wagoner, el precioso mensaje de justificación por la fe. ¿Quién era el precioso mensaje de justificación por la fe? Era Cristo. Aceptar a Cristo. El pueblo adventista solamente había aceptado la ley, solamente había aceptado el sábado y solo había aceptado la Biblia. Pero lo que le faltaba aceptar es a Cristo, que es el amor verdadero, la ley verdadera. Lo que faltaba aceptar es al dueño del sábado, al verdadero reposo, al que da reposo y salvación. Y habían aceptado también el Evangelio, pero lo que les faltaba es el Evangelio con poder, porque Cristo da poder al Evangelio. Así que estamos en el buen camino, estamos en el tiempo oportuno y tenemos todos los materiales a nuestra disposición para poder investigar el mensaje propiamente dicho. Entonces, en el próximo estudio vamos a comenzar con el primer mensaje que la hermana White presentó en la asamblea ministerial. Antes del Congreso, el Congreso de 1888 se desarrolló del 17 de octubre al 4 de noviembre. Pero una semana antes, del 10 al 16 de octubre, se celebró la asamblea ministerial. Todos los pastores, todos los delegados se reunieron para prepararse para el Congreso. Entonces, la hermana Elena White dice, el día 10 de octubre, el primer día de la asamblea ministerial,
Dice, hablé en la mañana del día miércoles 10 de octubre. Y dice ella, hay un gran número de nuestros hermanos en el ministerio, y yo no conozco a muchos de ellos. Muchos de los que se reunieron en Minneapolis para la asamblea ministerial y el congreso de la Asociación General estaban, dice, aparentemente en un estado de muerte espiritual. Y en la mañana del 11 de octubre, en su primer sermón durante la asamblea ministerial, la hermana Elena White dijo, hermanos, es una necesidad real que nos elevemos a una norma más alta y más santa. El primer mensaje que la hermana presentó en el Congreso Ministerial, antes del Congreso principal, fue el llamado a elevarse a una norma más alta y más santa. Lo primero que necesitamos entonces estudiar es qué significa elevarse a una norma más alta y más santa. ¿Qué es la norma? La norma es la ley de Dios, la norma de justicia, la norma de salvación. La norma es la palabra de Dios, la Biblia. Y también vamos a poder comprender que la norma no termina allí. La norma no solamente es la ley y la Biblia, la palabra de Dios. La norma es Cristo, la norma verdadera, la norma real es Cristo, Cristo nuestra justicia. Entonces, vamos a leer una pequeña porción de este mensaje para continuar en el próximo estudio. Está registrado en Materiales de Elena White de 1888 en la página 50. Dice así: me llegaron mensajes del Señor. Habla de acuerdo a todas las palabras que te he dado, en advertencia, en reprensión y en corrección, no sólo a aquellos que son enseñados, sino a aquellos que son maestros de la palabra. La primera obra es ser hacedores para los pastores del rebaño, para que puedan ser advertidos a no enseñar sus propias palabras en vez de la palabra de Dios, tal como lo hicieron los escribas y los fariseos. Así que primera advertencia, primera reprensión y corrección que necesitaba el pueblo adventista, especialmente el ministerio, y hoy también se necesita la misma advertencia, es de que debemos enseñar, dice, la norma de la palabra de Dios. No las propias palabras ni las propias normas del ser humano natural, carnal, como lo hacían los escribas y los fariseos. El ministerio tiene que ser elevado. Los hombres tienen que ser consagrados al temor de Dios. Un hombre imprudente, irreverente, descuidado al hablar, no consagrado en espíritu, moldeará a través de su influencia a otros para que hagan lo que él hace, a actuar como él actúa y a andar
en la misma norma que Él erigió para sí mismo en lugar de andar en la norma de Dios. Ese es el problema en todos los tiempos. Necesitamos andar en la norma de Dios, no en nuestra propia norma. No actuar como los fariseos y los escribas. Por eso Jesús les dijo, los escribas y fariseos, dice, subieron a la cátedra de Moisés. Y ellos, dice, hablaron correctamente la palabra de Dios, pero ellos no lo vivían, no lo practicaban, no tenían la palabra en la experiencia, porque no tenían a Cristo en el corazón, no tenían el Espíritu Santo, no tenían la ley en el corazón, no tenían el amor en el corazón. Ese mismo problema estaba aconteciendo en 1888 en el Congreso, y Dios siempre advierte y llama. Y Cristo dice, yo conozco a mis ovejas, y mis ovejas oyen mi voz. Nuevamente Él dice, las mías me conocen. Tenemos que tener un ministerio convertido. Entonces la verdad será exaltada porque es enseñada y entretejida en el carácter. La verdad tiene que convertirse en un principio vivo y activo para convertir el alma. Tenemos que tomar la Biblia como nuestra norma y tenemos que escudriñar diligentemente sus páginas buscando luz y las evidencias de la verdad. Así que la Biblia es la verdadera norma. La ley es la verdadera norma, pero esa norma tiene que convertirse en un principio vivo, activo, en experiencia, en la vida misma. Para eso, ¿qué necesitaba? Conversión, un ministerio convertido. Eso indica que el ministerio no estaba convertido. Como hemos aprendido, había solamente una conversión a medias, una fe superficial, una fe intelectual. A eso el apóstol Santiago dice, la fe de los demonios. Así que, la norma de Dios necesitamos comprender claramente. La norma entonces es la ley, la palabra de Dios. Que Dios pueda bendecir su palabra y agradecemos a Dios por la oportunidad que a nosotros nos da de poder introducirnos y estar dispuestos a conocer realmente la verdadera norma, a conocer el verdadero mensaje, a conocer la verdad que es Cristo, la justicia que es Cristo, la norma que es Cristo, la ley que es Cristo, la salvación que es Cristo. El que tiene a Cristo tiene todo. Por eso David llegó a comprender y escribió en Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El que tiene a Cristo como el verdadero pastor, nada le va a faltar, todo tiene. Tendrá la verdad, tendrá el Evangelio, tendrá los mensajes de los 3 ángeles y el 4º ángel, tendrá el mensaje del testigo fiel, tendrá la fe verdadera, tendrá una vida convertida, tendrá el carácter, la imagen de Cristo, la gloria de Dios para iluminar el mundo en fuerte pregón. Gracias por vuestra amable atención. Gracias a Dios. Será hasta el próximo estudio, Dios mediante. Amén.